Bienvenidos al programa del día de hoy. Vamos a iniciar con una oración. Padre, gracias porque sus misericordias son nuevas cada mañana. Señor, pedimos los méritos del Señor Jesús en nuestras vidas, el perdón de nuestros pecados, la victoria sobre el pecado y la unción de su Santo Espíritu al estudiar su palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bienvenidos al programa del día de hoy. Manuelita está con nosotros hoy. Muchas gracias. Y hemos llegado al tercer ángel de Apocalipsis 14, Sí. versículo 9. Son tremendos mensajes estos mensajes del tercer ángel. Son en realidad Importantísimo. el último mensaje de Dios para su pueblo. Sí, por eso es que hemos tomado el tiempo de ir haciendo cada uno de ellos. Y entonces estamos en 14:9. Dice, y el tercer ángel le siguió diciendo a gran voz, si alguno adora a la bestia y a su imagen y recibe la marca en su frente y en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero, y el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos, y no tiene reposo ni de día ni de noche los que adoran a la bestia y a su imagen, ni nadie que reciba la marca de su nombre. Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Okay, ve que interesante que primero todo este asunto es un asunto de adoración. De adoración. El conflicto final es un conflicto de adoración. ¿A quién vas a adorar? ¿Vas a adorar a Dios y sus mandamientos o vas a adorar a la bestia y esos mandamientos? Nosotros identificamos quién es la bestia, porque tanto en Daniel, hablando del cuerno pequeño, como en Apocalipsis, hablando de la bestia, nos dan un montón de características, ¿verdad? Que iba a salir de Roma, que iba a perseguir a los santos, que se le iban a dar 1260 años, y todo eso lo hemos analizado. Al mínimo 7 características muy... Y que indiscutiblemente no hay otro poder que el papado, ¿verdad? Que pueda cumplir con todas esas características. Y lo interesante aquí es que es un asunto de adoración, pero ve qué pasa cuando estás adorando a la bestia. En el capítulo 13 de Apocalipsis dice, hablando de esa bestia, ¿verdad? Y adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia. Y adoraron a la bestia diciendo, ¿quién como la bestia y quién podrá luchar contra ella? O sea, que ignorantemente muchas veces, o digamos que todo el tiempo, porque casi nadie lo hace a propósito, pero cuando estás adorando lo que enseña la bestia y a la bestia, en realidad estás adorando al que le está dando el poder. Pues ahora también hay cierta cantidad también que lo hacen conscientemente. Sí, lastimosamente. Una rebelión abierta. Pero muchos no. La mayoría, digamos que no. Digamos, nosotros estuvimos ahí y no se nos pasó por la mente pensar que estábamos adorando al dragón. No. Pero si el dragón es el que está obrando en contra de la ley de Dios, y eso es lo que hace ese poder, ¿verdad? Porque se enseña que se guarden los mandamientos de Dios, pero cuando vas a la Biblia no son los mismos mandamientos. Cambiará los tiempos a la ley. Y ahora estaba viendo yo, bueno, he visto tantas noticias en este ámbito, también esto, digamos, ahora de la encíclica, donde de una manera tan sutil que cualquiera que lee esto piensa que, bueno, de verdad que porque todos los atributos, por ejemplo, del sábado, se le han dado al domingo, entonces ahora están con este asunto del cambio climático y cómo la tierra necesita ese día de descanso, y los seres humanos lo necesitan y se reconoce que el día de descanso bíblico es el sábado y se dice, aún se le llama sábado, aún se le llama y sin embargo lo cambian al domingo, y sin embargo lo cambian, o sea, es una rebelión completa. Muy interesante. Ok, entonces ve que interesante que está hablando acerca también de la marca de la bestia. Ahora, nosotros hemos enseñado y enseñamos que la marca de la bestia es el domingo. No lo es en este momento, pero en algún momento va a ser impuesto, como nos dice en Apocalipsis 13, va a ser obligado y va a ser una cuestión, ahí sí va a convertirse verdaderamente en la marca de la bestia. El que decida adorar a Dios y guardar su ley, guardando el sábado, y el que decida adorar a la bestia, guardando su falso sábado, ¿no? Su día de reposo. Pero, ¿de dónde sacamos esa conclusión? Que la marca de la bestia es el domingo. Bueno,
se nos hablan de dos tipos de marcas distintas en Apocalipsis y en la Biblia, pues el sello de Dios es una y la marca de la bestia es otra. Si entendemos cuál es el sello de Dios, vamos a entender cuál es la marca de la bestia. Sí, es importante que le demos una ojeada a esto del sello de Dios, aunque ya habíamos visto un poco de eso. Sí, hemos visto bastante, pero para aquellos que hasta hoy están viendo un pequeño repaso está bueno, sí. Digamos, veamos en Isaías 8:16. Unos pocos versículos que nos dan a entender importante, esto, ¿verdad? Isaías 8:16. Aquí yo lo tengo, dice. Ata el testimonio, sella la ley entre mis discípulos. Ok, entonces ves que ahí se está diciendo, ata el testimonio, sella la ley. La ley entre mis discípulos. Es que al final el meollo es ese, no te vas a salvar vos por tus propios méritos, y no es esto que estamos enseñando aquí un esfuerzo de justificación propia. Jamás. Jamás. Pero, ¿qué quiere hacer Dios? Dios quiere purificar a su pueblo. ¿Qué quiere decir purificarlo? Apartarlo del pecado. ¿Qué es el pecado? La transgresión de la ley. Entonces, ¿qué es lo que quiere Dios? Un pueblo que guarde su ley. Por eso dice, ata la ley, ata el testimonio, sella la ley entre mis discípulos. Ese sello que Dios quiere poner es el sello de la obediencia. Exacto, el asunto es que el pecado no va a ser eterno. No, gloria a Dios. Gloria a Dios. Y el pueblo del Señor, que todo el que, ¿verdad? La salvación es para todos. Sí. Pero ese libre albedrío que Dios nos da a escoger, bueno, ¿qué queremos? Entonces, es precisamente esto. Dios tiene que purificar a su pueblo a través de la obediencia. Y jamás va a llevar a un pueblo que todavía ni siquiera está en armonía con los principios divinos. Imagínate que si te recibe el ladrón, porque Él nos recibe como somos, no te deja ladrón. Exacto, claro. Y hay un mandamiento que dice no robarás. Sí, Él nos transforma, nos toma donde estamos. Te recibe adúltero, pero no te deja adúltero. Y hay un mandamiento que dice no cometerás adulterio. Te recibe mentiroso, pero no te deja mentiroso, porque hay un mandamiento que dice no hablarás falso testimonio. Exacto. O sea, y así el resto de los mandamientos. Entonces ve qué interesante que dice sella la ley. ¿Qué es el nuevo pacto que Dios hace? El nuevo pacto dice escribiré mi ley ¿dónde? En sus corazones. En sus mentes y en sus corazones. O sea, ese sello de Dios que se pone únicamente en la frente, o sea, donde está el centro del raciocinio, es la ley de Dios. Que está grabada ahí a través del poder del Espíritu Santo, y ahora no solo en tablas de piedra, sino que la quiere escribir para que sea una vivencia en el corazón y en la mente. Es una restauración edénica, porque así originalmente eso fue lo que Él hizo con Adán y Eva, puso su ley en sus corazones. Sí, o sea, cuando ellos están en el principio sin pecar, estaban en plena armonía con la ley. En plena armonía, sí, exacto. Y ve cómo es ese asunto, que al final dice que muchos van a venir diciendo Señor, Señor. Mateo 24. Y Mateo 7. Y dice, pero no todo el que me dice Señor, Señor, sino ¿quién? Los que hacen la voluntad de mi Padre. Que está en los cielos, ¿verdad? Y esa voluntad está expresa en sus Y eso es muy específico, porque aún ahí en Apocalipsis vemos donde dice, aquí están los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. Sí. Entonces, en términos generales, el sello de Dios es la ley de Dios, que se hace a través del poder del Espíritu Santo grabado en el corazón. Pero en términos específicos, ve más específicamente en esa ley, en Ezequiel capítulo 20. En el versículo 12 dice, les di también mis días de reposo. En esta Biblia en particular tiene un asterisco a la par de eso. Sí, el mío también. Y abajo buscas el asterisco y dice aquí equivale a sábado. En algunas versiones dice directamente sábado. Les di también mis sábados para que fuesen señal entre mí y ellos, para que supiesen que yo soy Jehová que los santifico. O sea, el sábado es esa señal de Dios, ese sello de Dios. La ley de Dios en general, pero en específico el sábado. ¿Por qué el sábado? Porque el sábado es el que te dice que Dios es el creador, te da el dominio del cielo y tierra. Claro.
y te dice que él es el que manda y que él descansó y que por eso debemos descansar. Exacto, ¿y por qué por qué Satanás ha estado tan empeñado siempre en cambiar este asunto? Es porque él se ha declarado el Dios de este mundo. Exactamente. Y entonces al contemplar en los mandamientos, pues testifica que el Que cuarto Dios es el mandamiento, creador, que que él es Dios el creador. es Dios. Exacto. Y la otra cuestión es que para cada verdad divina hay un error satánico. Hay un error satánico. Digamos, Dios dice que los muertos nada saben, el diablo dice que están conscientes en algún lado, en el cielo, el infierno, el purgatorio, el limbo, donde sea. Exacto. O en una reencarnación o lo que sea. Sí. Dios te dice que los pecados se le confiesan a él. Entonces, que no, que se los confeses a los hombres. Para todo, ¿verdad? Para todo. Que no hagas imágenes. No, que sí, que hagas imágenes. Que el matrimonio, que el matrimonio es hombre y mujer. No, o sea, para cada verdad bíblica hay un error. Entonces, para la verdad del sábado hay un error también. Lo que pasa es que a la hora ya viene, y esto tiene que ver con Daniel, donde dice que este poder cambiaría los tiempos. Estaba profetizado que una de las características de la bestia era que iba a cambiar los tiempos y la ley. Entonces, ¿en qué sentido cambió la ley? Bueno, si vos lo ves, hay dos mandamientos básicamente. El segundo mandamiento en la Biblia dice que no tenés que hacer imágenes y que no tenés que adorarlas. Por supuesto que ese se quitó, porque lo primero que tú así ves son las imágenes. Sí, entonces se quitó el segundo mandamiento. Y cuarto. Esto para los que tal vez no se han dado cuenta o no lo han estudiado, está abiertamente dicho por ellos mismos. Sí. Que ellos tienen la autoridad de hacerlo. Sí, claro. O sea, esto no es algo que está escondido, que solo unos cuantos saben. No, es un asunto de hecho, que históricamente, y no tenemos los datos aquí, pero el que quiera buscarlos en el internet lo puede encontrar. Históricamente, ellos dicen que la señal de autoridad de ellos es que pudieron cambiar la solemnidad del sábado al domingo. Exacto. O sea, estaba profetizado que lo harían y se enorgullecen de haberlo hecho. Ahí, cuando Dios se le aparece a Moisés, ¿verdad? Y le muestra su nombre, que él dice el Señor, ¿verdad? Grande, misericordioso, sí. Tardo para la ira y grande misericordia, y ahí paramos, ¿verdad? Pero el versículo sigue, dice que no dejará pasar la transgresión. Sí. Porque eventualmente, o sea, esto tiene que llegar a un fin, ¿verdad? Y está llegando a un clímax, estamos viendo cómo se está llevando desde ya con todos estos asuntos de la pandemia y todo, un control de las masas. Claro, no, mira, todo esto va en una dirección de la limitación de los derechos del individuo, de la libertad, de coaccionar la libertad del individuo. Y por el momento la gente va aceptándolo. No vas a poder viajar si no tienes un pasaporte verde, ¿verdad? O sea, que diga que ya estás vacunado o alguna cuestión. No es eso la marca de la bestia, no es esa gran computadora que la gente está hablando. Puede ser que se utilicen medios electrónicos, ¿verdad? Eso no tendría nada de raro, pero en realidad el asunto al final es un asunto de adoración. ¿Adorás a Dios y guardas sus mandamientos? ¿O adorás a la bestia y guardas sus mandamientos? Sí, al final pues nunca ha habido, pero ya conforme van culminando los eventos finales, se ven dos grupos muy definidos, muy diferentes el uno del otro. Y no hay ese camino que va por el medio, sino que hay que hacer una decisión, porque si vos decís, bueno, yo no voy a unirme a esto, pero querés mantenerte en una línea afuera, estás apoyando. Es que no, mira, no hay término medio. El Señor Jesús dice, el que no es conmigo, contra mí es. El que conmigo no recoge, desparrama. Ve aquí en Ezequiel 20:20 también, ¿verdad? Ratifica eso, dice, santificad mis días de sábado y sean por señal entre mí y vosotros para que sepáis que yo soy Jehová, vuestro Dios. Amén, amén. Sí. Entonces aquellos están adorando a la bestia y cuando adoran a la bestia están adorando al dragón, la serpiente antigua que es el diablo y Satanás. Pero los que adoran a Dios guardan sus mandamientos y el sábado es una señal para que sepamos el 21, que Jehová es nuestro Dios. El 21 también vale la pena leer, le dice, mas los hijos se rebelaron contra mí y no anduvieron en mis estatutos ni guardaron mis decretos para ponerlos por obra, por lo cual el hombre que le cumpliere vivirá. Profanaron mis días de reposo. Entonces ves qué interesante que Dios le da una gran importancia a este asunto. A su ley. Sí, a su ley.
Mira, son solo 10 mandamientos y le vamos a quitar 2. Sí. Quitar uno y cambiar otro. Es Mira, que es que es Dios- interesante. Ve, nada más aquí brevemente. Y para los que se saben los 10 mandamientos en la Biblia o en el catecismo, Éxodo 20. en Éxodo 20 están en la Biblia. Pero digamos en el catecismo el primer mandamiento dice amarás a Dios sobre todas las cosas. En la Biblia el primer mandamiento dice no tendrás dioses ajenos delante de mí. Bueno, digamos que se parece. En la Biblia el segundo mandamiento dice no te harás imagen ni ninguna semejanza, cosa que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. De No nada. te inclinarás a ellas ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios fuerte y celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, y hago misericordia a millares de los que me aman y guardan mis mandamientos. Así es. Ve que es uno de los más largos. Sí. El segundo mandamiento en el catecismo dice... Guardarás los dioses no de- tomarás el nombre de Dios en vano. Ujú, que Pero es- no tomarás el nombre de Dios en vano es el tercer mandamiento en la Biblia que dice no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano porque no dará por inocente Jehová al que tomará su nombre en vano. O sea que el segundo mandamiento que dice de las imágenes, que es uno de los más largos, Se lo está brinca. completamente quitado. Sí, exacto. Y entonces el tercer mandamiento en el catecismo dice santificarás las fiestas. O sea, vos tendrías que ser un adivino, si sos del común del pueblo, tendrías que ser un adivino para saber qué significa eso. ¿Cuál fiesta está hablando? ¿Está hablando de la fiesta de todos los santos, la fiesta del Día de los Muertos? ¿Está hablando de San Pablo, de De San Pedro? todas. ¿Cuál? De todas, que- Tendrías que ser un adivino para saber que ese en realidad es el cuarto mandamiento de la Biblia, porque como quitaste el segundo, ahora se convierte ese en tercero, pero es el cuarto en la Biblia, que dice, acuérdate del día de sábado para santificarlo, 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios, no hagas en él obra alguna, ni tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu criado, ni tu criada, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas, ni tu buey, ni tu asno, ni tu bestia. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, y descansó el séptimo día, por tanto Jehová lo bendijo y lo santificó. Amén. La soberanía de Dios, ¿verdad? Desde el principio te lleva a Dios como creador. La soberanía de Dios. Por eso es que desde un principio en Génesis, cuando Dios terminó todas las cosas, ¿verdad? Demostrando que Él es el creador de todo, dice, fueron pues, Génesis capítulo 2, fueron pues acabados los cielos y la tierra y todo el ejército de ellos, y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo. Y ahora la gente trata de decir que el día séptimo es el domingo, pues si vas a un diccionario, ojalá viejito, Sí. y buscas sábado, te va a decir séptimo y último día de la semana, y buscas domingo y te va a decir primer día de la semana. Sí, y en algunos idiomas está hasta muy establecido. En portugués. En portugués, ¿verdad? Primera fera, segunda fera, tercera fera, cuarta fera, quinta fera, sexta fera, sábado. Sábado, sí. ¿Verdad? En inglés, pues el domingo es Sunday, Día del Sol. Sí. Y la gente no tiene problema sabiendo que Jesús resucitó el domingo, y dicen que por eso debemos guardarlo, y saben que es el primer día de la semana, porque dice el primer día de la Primer semana. de la semana, pero nadie ha dicho en la Pero Biblia entonces ahora que se cambie. hasta los calendarios están cambiando, ¿verdad? Para que el primer día sea lunes y de manera que el último día, el séptimo día sea domingo. ¿Verdad? Cuando siempre... Sí, y también hay una teoría ahí de que, bueno, la gente dice, bueno, el sábado de los judíos, pero cuando Dios estableció el sábado ni siquiera había un judío. No había ningún judío. había Mira ningún que Jesús, Dios creó esto. Todavía Sabemos no. que el Señor Jesús es el creador. Sí. Por medio del cual el Padre hizo todas las cosas, ¿verdad? Y dice aquí que solo estaban Adán y Eva. Adán y Eva no eran judíos. No eran judíos, sí. ¿Verdad? Eran los representantes de toda la raza humana, negros, blancos, amarillos, Todos, rojos, lo que sea. Todos venimos de ahí, de Adán y Eva. No es el sábado de los judíos, es el sábado de Dios. Exacto, exacto. Y ve qué interesante, porque la gente lo ve como un legalismo, pero ve lo que dice Isaías 58 acerca del sábado. Isaías 58, versículo 13. Dice, si retrajeres del día de sábado tu pie, de hacer tu voluntad en mi día santo. Sí. No dicen el día santo de Moisés o de los sí, judíos de o lo que Abraham, sea. No, dice si retrajeres del día del sábado tu pie, de hacer tu voluntad en mi día santo, y lo llamares delicia, no carga. No.
Los judíos lo habían hecho una carga para los días del Señor Jesús. Por eso es que, estableciendo sus propios mandatos. y la gente de hoy cree que el sábado es lo que los fariseos enseñaban que era. No, el sábado es lo que el Señor Jesús enseñó que era. Por supuesto. El Señor Jesús enseñó que era lícito hacer el bien en el día de reposo y él anduvo haciendo bienes. Claro que sí. Y hoy el mundo cristiano acusa al Señor Jesús de transgredir el sábado, igual que lo están acusando los fariseos. Y dicen, pero el Señor Jesús transgredió el sábado. Qué falta de conocimiento de la palabra. Es que por eso nosotros tenemos que escudriñar las Cuando el Señor Jesús mismo les dijo enfrente de todos, ¿quién de ustedes me redarguye de pecado? ¿Quién de ustedes me convence de pecado? ¿Qué he hecho mal? Y el pecado le Y él también dijo, pues yo soy Señor del sábado. Sí, y he guardado los mandamientos de mi Padre. Exactamente. Entonces, y estaba escrito de él, el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado. Y tu ley está en medio de mi corazón. Pero entonces ve que dice, y lo llamares delicia, santo, glorioso de Jehová, y lo venerares no andando en tus propios caminos, ni buscando tu voluntad, ni hablando tus propias palabras. Esa es la condición. Si haces esto, ahora viene la promesa. Entonces te deleitarás en Jehová. Y yo te haré subir sobre las alturas de la tierra, y te daré a comer la heredad de Jacob tu padre. Y ahí viene la firma. Porque la boca de Jehová lo ha hablado. Y Dios no es hombre para que mienta. Exactamente. O sea, ha prometido una bendición. El sábado debe ser un solaz, un descanso, un reposo en el Señor, un día para hacer el bien. Claro. ¿Verdad? Y entonces deleitarnos en Dios, haciendo su voluntad. El asunto, Manolito, es que no se le ha dado, bueno, mucha gente, la mayoría de las personas no le ha dado importancia a lo que dice Dios, la autoridad de quién lo habla y por qué lo dice. Entonces hemos vivido nuestras vidas independientes de Dios y nos parece como que ser buena persona es suficiente. Yo no le hago mal a nadie. Y no le hago mal a nadie, yo estoy bien, no me meto y qué sé yo, pero no es así. No, es porque mucho más. Nosotros necesitamos esa justificación del Señor Jesús. Esa gracia. Esa gracia divina. Y es la única manera de tener victoria. Y siempre ha habido un remanente del pueblo de Dios. Nosotros vemos la gente en la Edad Media dando sus vidas simplemente porque no iban a quemar una gotita de incienso una vez al año diciendo que el César era... Sí, en la época de los romanos y después en la Edad Media por cualquier otra cosa, ¿no? Tener un pedacito de la palabra de Dios. Exactamente. Entonces, sí es importante lo que dice Dios. Claro, y entonces ve vos que, digamos aquí... Y ahí dice, temed a Dios y dadle gloria, ¿verdad? Porque la hora de su juicio ha llegado, también el mensaje, entre los mensajes de los ve que interesante, que cuando se identifica al pueblo de Dios en Apocalipsis, por ejemplo... Cuando el diablo está persiguiendo a la mujer en esos 1260 años, ¿verdad? De persecución, de la Edad Media y todo eso. Dice, y después habla del resto, del remanente, el resto de la descendencia de ella. Y los identifica. Los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Entonces la gente dice hoy, esos son los judíos del final del tiempo. No, esos son los hijos de Dios. Son el remanente de la mujer, general, los últimos que queden de la simiente de la mujer, dice, ¿quiénes son? Los que Apocalipsis 14:12 para el que le guste. Los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. Ese que estoy citando está aquí en Apocalipsis 12, déjame ver, 17. Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ellos, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Pero ahora, lo vemos, sí, ahora en este contexto que estamos viendo, en el contexto de Apocalipsis, y vámonos ahí de nuevo. Bueno, entonces, ¿de dónde sacamos que el domingo es la marca de la bestia? Bueno, si el sello de Dios es su ley, y en específico el sábado, y si una de las características de la bestia era que iba a cambiar la ley de Dios, y entre lo que cambió fue específicamente el sábado, para ponerlo como domingo, y de ahí sacamos que el sello de la autoridad divina es el sábado, y el sello de la autoridad de la bestia es la observancia del domingo. Ciertamente. Entonces ve ahí en Apocalipsis 14 de nuevo, donde estamos, dice, bueno, si alguno adora a la bestia y recibe su marca en su frente o en su mano, porque como te digo, hasta el momento no lo es,
Pero cuando esto se haga una cuestión de imposición, como dice Apocalipsis 13 que va a ser, y que Estados Unidos va a tomar un papel importante en eso, como estudiamos en el pasado, entonces ahí vemos que ahí se va a convertir en un asunto de la marca. ¿A quién estás adorando? ¿A Dios y a su ley? ¿Vas a guardar los mandamientos? La gente dice, guardemos los mandamientos de Dios. Bueno, vas a guardarlos de Dios como están. Exacto. No los del hombre. Exacto. Y bueno, y es que las consecuencias de todo esto, pues... No, son fatales. Esto es una cuestión del final, ¿verdad? O sea, las consecuencias no es un asunto de que, bueno, no, ¿y qué? Pero ¿cuál es el resultado y cuál es la consecuencia? Y la otra cuestión es, ¿por qué lo vas a hacer? ¿Lo vas a hacer por miedo? No, por supuesto que no. ¿O lo vas a hacer por amor a Dios? Dice, si me amáis, guardad mis mandamientos. Y también dice, en vano me honran, enseñando como doctrina los mandamientos de hombres. Exacto. Es en vano. Digamos, alguien dice, es que yo quiero mucho a Dios, voy a hacer una ermita, voy a poner una virgencita por ahí. En contra de... Y Dios te dice, no hagas imágenes y no las honres, no te inclines ante ellas. Exacto. No las adores. Entonces vos, pensando que adoras a Dios, vas a hacer algo. Como dice el dicho, por hacer una gracia. Sí, pero ve que este conflicto es de siempre, ¿verdad? Solo que viene culminando, porque ahí vemos a un Caín y a Abel, ¿verdad? O sea, recién salida del... Sí, por un lado Caín queriendo hacer su voluntad. Sí, él dice, pero ¿por qué voy a tener que llevar un cordero? Yo soy agricultor y voy a traer lo mejor, de lo que tengo. Entonces Dios tiene que aceptarme porque es así. No, ustedes creen en guardar el sábado, nosotros creemos en guardar el domingo. No. Pero entonces ahí manda Dios. Entonces ahí sí entramos en un asunto muy delicado, que es la salvación por las obras. Porque yo me salvo como a mí me da la gana. Sí. No, yo lo hago como yo quiero y usted lo hace como usted quiere. No es ni como usted quiere ni como yo quiero. Es como Dios manda. O nada. Entonces, ¿qué se requiere? O nada, porque se requiere humildad. Y verdaderamente a mí me conmueve ver que la gracia del Señor y el llamado que Él está haciendo en todo momento. Sí, ¿verdad? Es este mismo llamado de salir de Babilonia. A salir de Babilonia, a apartar. O sea, no importa dónde esté, independientemente, no importa, porque sí importa, independientemente de dónde estemos, de lo que hayamos hecho, de la rebelión que hayamos tenido en contra de Dios, Dios nos está haciendo ese llamado mientras que tenemos vida. Y ve qué interesante. El primero que Dios llama a salir de Babilonia es Abraham, que vivía en Ur de los Caldeos. Sí. ¿Y cómo vivía? Sí, él vivía también en medio de la idolatría. Sí, pero vivía de lo más bien. Súper bien, sí. Porque Abraham no era ningún pobretón. No. Él tenía sus tierras, tenía sus casas, tenía sus cosas. Sí. Y cuando salió con un montón de gente también y posesiones. Entonces, a veces estamos muy cómodos en Babilonia. Sí. El segundo llamado que se hace salir de Babilonia es cuando se acaban los 70 años del cautiverio de Israel en Babilonia. ¿Cómo estaban los que estaban ahí? Súper bien. Lo más bien. Súper bien, Babilonia era potencia. Y se tenían que ir ahora a Jerusalén, que era un desastre. Sí, estaba en ruinas. Pero Dios estaba llamando a su pueblo. Sí, y por supuesto que Dios tiene excelencia para sus hijos, cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni siquiera ha entrado en la mente del hombre. Aquí, 100 veces más en esta tierra, pero lo más importante, y en el mundo venidero. Por supuesto. Pero ve qué interesante entonces aquí que dice que el que recibiera la marca de la bestia, él también beberá de la ira de Dios que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero. En otro momento tal vez es importante que podamos ver esos versículos porque también es otro de los grandes engaños con el asunto de la inmortalidad del alma, ¿verdad? Pero lo vamos a estudiar con más detalle más adelante. Dice, y el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos y no tienen reposo día ni noche los que adoran la bestia y su imagen y nadie que reciba su marca, la marca de su nombre. Y ahora en contraposición a ellos, de nuevo, en contraposición a los que reciben la marca de la bestia, están estos otros. Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Como siempre, el libre albedrío. Como siempre el libre albedrío y como siempre la ley de Dios. Y la justicia, la misericordia y la gracia. Y la gracia en el Señor Jesús. Amén. Sí. Una vez más debemos decir, la gracia no es solo el perdón.
La gracia para vivir. es el poder. Es el poder para vivir una vida en Cristo, santificada. En Cristo Jesús. Pablo decía, ya no vivo yo, más Cristo Más vive en vive mí. Cristo en Ajá, mí. Y si exacto. Cristo vive en mí, entonces ¿qué? Malos pensamientos, entonces ¿qué? Cigarros en la boca, entonces ¿qué? Alcohol en la boca, entonces ¿qué? Sí, o sea, nosotros siempre tenemos, la tentación siempre nos va a llegar, pero es que hacemos nosotros, ¿qué escogemos nosotros hacer con eso? Mira, la tentación llega, pero el diablo no te puede forzar. No te puede forzar a pecar, ¿sabes? Vos puedes tomar la decisión de clamar a Dios, Señor, ayúdame. Sí, y este asunto, este conflicto de los siglos que está llegando ya a su final, el Señor dijo, ¿verdad? Y a veces le parece a la gente que es un poco controversial, pero no lo es, que Él vino a traer espada y no paz. ¿Verdad? Él mismo estuvo se mantuvo en lo que era su verdad, la única verdad, y pues murió por esto. O sea, es que digamos, Lo trataron como un Dios criminal, trae lo paz, pero trataron la paz como- que Él trae no es como la que el mundo da. Dios te da la paz de saberte perdonado, la paz de estar en armonía con Él y con los Claro, hombres. independientemente de tus circunstancias. Independiente de las circunstancias. Pero ¿qué ocurre? ¿Qué hizo de mal Abel? Servirle a Dios, nada, No no hizo hizo nada malo. Pero esa bondad generó Perturbó. un odio contra Él. ¿Qué hicieron de malo los cristianos del primer siglo cuando eran echados a los leones? Nada, pero esa fidelidad de ellos provocó persecución. ¿Qué hizo de malo Juan el Bautista? O el mismo Señor Jesús. Entonces, ¿qué es lo que trae la espada? La espada la trae el que vos tomes la decisión de serle fiel a Dios. En un mundo donde el príncipe de este mundo es Satanás. Entonces, que se enojen tus papás, que se enojen tus hermanos, que se enoje tu abuelita, que se enoje todo el mundo, tus amigos que te rechacen. Sí. Pero el que no dejare padre o madre o cualquier cosa, y no estamos hablando de perder el afecto fraternal, ni nada por eso, porque uno de los Sí, Dios mandamientos nos ha de Dios es llamado a primeramente honrar a honrar a padre y madre, pero el sí. asunto es cuando las exigencias del mundo o de la familia o de los amigos están en oposición al mandato divino, ¿a quién vas a servir? Exacto. Pedro dijo, es menester obedecer a Dios Antes que los hombres. Y Josué dijo, escogeos hoy a quién servir, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. serviremos a Jehová. Sí, también la palabra dice, todo aquel que está en Cristo Jesús sufrirá persecución. ¿Verdad? Sí, todo aquel que Entonces quiera estamos aquí, estamos llamados a ser la luz del mundo, la sal de la tierra, y es muy importante que decidamos, ¿verdad? Si eso que el Señor nos ofrece es lo que queremos hacer. Sí. Y entonces... Mira, puede traernos